este contexto, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitó a la ONU una misión de seguridad que ayude a hacer frente a la crisis humanitaria que vive actualmente su país. Y Aisa García es nuestra enviada especial, que está allá en Nueva York, en la sede de la ONU, y bueno, sobre todos estos temas y otros más, nos puede hacer una especie de balance. ¿No es así, Aisa? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ti, para toda nuestra audiencia, Luis, Guillermo. Fíjate que hoy fue el día en que más jefes de Estado y de Gobierno del Caribe participaron en el debate general al más alto nivel aquí en Naciones Unidas, que continúa este sábado con las intervenciones de México, San Vicente y la Granadina y Rusia, entre otros países. Y un tema que ha saltado a la palestra internacional en las últimas horas, el de Haití. Está por aprobarse en el Consejo de Seguridad de la ONU el envío de una fuerza especial a ese país, Haití, liderada por Kenia, y a la cual ya se han sumado otras 3 naciones. El primer ministro Ariel Henry habló hoy en la máxima tribuna de la ONU y yo te propongo, Luis Guillermo, que veamos lo que dijo. Señor presidente, el mundo diario del pueblo haitiano es penoso. Por eso el Consejo de Seguridad, que tiene el poder y la competencia necesarios en virtud del capítulo 7 de la Carta, tiene que actuar con urgencia y autorizar el despliegue de una misión multidimensional que asegure la seguridad con un componente policial y militar que ayude a la Policía Nacional de Haití a combatir las bandas y restablecer el orden. Y bueno, por su parte, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, pidió que ante la crisis energética que padece el Caribe exista un mayor entendimiento de la comunidad internacional sobre quiénes o qué países desean apoyar. Ahora les invito a que vean qué dijo Mottley en la máxima tribuna de Naciones Unidas. Hoy les digo que hay que haber transparencia. No puede ser que la comunidad caribeña, que necesita un mecanismo de estabilización, una crisis energética, no tenga acceso a los precios en términos concesionales que el gobierno y el pueblo de Venezuela están dispuestos a poner a disposición de sus vecinos para reducir al mínimo el sufrimiento. ¿Cómo es posible que Chevron y la Unión Europea tengan acceso al petróleo y al gas venezolanos, pero los pueblos del Caribe no tengan acceso con el descuento del 35% que ofrece Venezuela? Injusto, dice la primera ministra de Barbados, y bueno, al mismo tiempo ella condenó las medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela. Otro que lo hizo fue Gaston Brown, primer ministro de Antigua y Barbudas. Él se refirió a varios temas. Veamos cuál fue su posicionamiento ante la máxima tribuna de Naciones Unidas. Nuestra única esperanza está en unirnos. Todos somos parte de una civilización. Somos prácticamente mismos seres humanos. Todos somos una misma humanidad. Nuestro planeta es común. Todos tenemos un mismo destino. Por lo tanto, no cejemos en lograr el cambio por el bienestar de la humanidad, de nuestro planeta. Construyamos un mundo que no sea solo mejor, sino también más justo, próspero e inclusivo para todos. Antigua y Barbuda está dispuesta, como siempre, a desempeñar el papel que le corresponde. Pedimos a los estados poderosos y ricos que hagan lo propio. Hoy también, Luis Guillermo, se reunió el grupo 77 más China. Esto fue una reunión ministerial y fue muy importante porque se eligió a Uganda como la presidencia pro tempore a partir de enero de 2024. Hoy en día esta presidencia pro tempore la sustenta la República de Cuba. Por eso hoy su presidente Miguel Díaz-Canel tuvo una interesante intervención sobre los derechos de la población de los países del sur.
Así están las cosas. Por acá también se reunió el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Se filtró que este grupo de amigos estaban deseando que Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad vigilara y se pronunciara con tanta indignación y rigor sobre otros conflictos que existen en el mundo y no solamente sobre el conflicto que está vigente en Europa del Este, Luis Guillermo. Sí, a esa justamente te quería plantear eso. Hay una inquietud generalizada porque durante estas sesiones de la ONU, pues entonces Ucrania, bueno, por supuesto, es una preocupación mundial, pero hay cosas que existen desde hace décadas, ya casi un siglo que estamos hablando de la ocupación de Israel en territorio palestino, cada día con más penetración en territorio palestino, el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, Irán. Ya participó Joe Biden, participó el presidente de Irán, participó ayer Mahmoud Abbas por Palestina, hoy participó Benjamin Netanyahu de Israel. ¿Y qué ha pasado? Parece que el poder sionista israelí ha logrado invisibilizar la preocupación del pueblo palestino que ha sufrido tanto. ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Qué posibilidades tiene la ONU de resolver ese problema? Bueno, mira, qué buena pregunta. Justamente uno de los oradores del cuarto día de debate al más alto nivel aquí en la Asamblea General de Naciones Unidas fue el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien no perdió oportunidad en señalar con el dedo a los palestinos, al decir que son los palestinos los que se oponen a la paz con Israel, con su constante demonización del pueblo y de Israel, y sobre todo habló mal del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien acusó de lanzar horribles conspiraciones antisemitas contra el pueblo y el Estado de Israel. Un día antes, tú te acordarás que habló el presidente palestino Mahmoud Abbas en la tribuna de Naciones Unidas y solicitó a la ONU que convoque a una conferencia internacional de paz para resolver de una vez el conflicto palestino-israelí. También deseó que se implementen las resoluciones de la ONU, de esas que tú hablas año con año, que se aprueban aquí y que exigen poner fin a la ocupación israelí, así como crear un Estado de Palestina independiente y plenamente soberano, con Jerusalén Oriental como capital, con las fronteras de antes del 4 de junio de 1967. Abbas también pidió que se resuelva el problema de los refugiados palestinos, que es bastante grave. Pero bueno, Netanyahu no solo se lanzó contra Palestina, también contra Irán. Pidió a la comunidad internacional someter, así fueron sus palabras, someter a Irán a una verdadera amenaza nuclear, y lo acusó de torpedear sus deseados acuerdos de paz con varios países árabes. Lo que no dijo Netanyahu hoy, Luis Guillermo, es que Israel se niega a aceptar la llamada Iniciativa Árabe de Paz de 2002, que en pocas palabras tiene dos lados. De un lado, se establece un reconocimiento de todo el mundo árabe al Estado de Israel, y de otro, Israel tiene que reconocer el derecho de los palestinos a otro Estado con las fronteras de antes de 1967. Pero bueno, no ha querido acceder y está molesto y acusando a Irán de torpedear estos acuerdos con otros países árabes. Se ha estancado este conflicto demasiado, Luis Guillermo, y bueno, para su resolución no hay dinero ni hay presiones, pero sí para el conflicto en Europa del Este. Para eso sí hay dinero. Son los tiempos que vivimos, lamentablemente, son los tiempos que han criticado los países del Grupo de 77 y China, el grupo de los países defensores de la Carta de Naciones Unidas. Muchos de ellos son países del Caribe y de África que están padeciendo de calentamiento global, de pobreza, de hambruna extrema y de una deuda externa que no para de crecer por el alza de los intereses que impone el Fondo Monetario Internacional. Hoy el presidente de Antigua y Barbuda conversaba con Telesur en exclusiva y decía algo muy interesante. Nos dijo: el mundo se ha olvidado de nosotros. Y sí está pasando, Luis Guillermo. Estamos atrapados. Los países de América Latina, de África, del Caribe, estamos atrapados entre la deuda externa y el cambio climático. Y bueno, ya lo dijeron aquí los primeros ministros de Barbados, Antigua y Barbuda y de Santa Lucía, que antes estuvieron en nuestras pantallas.
Bien, Aisa, muchas gracias. De todas maneras, se escucharon algunas voces optimistas hablando de la posibilidad de un cambio de estructura de la ONU, de la cumbre del futuro, bueno, de cambiar las cosas. Vamos a ver si eso prospera en el transcurso del tiempo. Gracias, Aisa. Bien, vamos ahora a hablar.